¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más del podcast del Confidencial HN. Quien les habla y les saluda, Fernando Martínez. Este día tenemos un tema sumamente interesante. Vamos a hablar acerca de un derecho importantísimo que tienen todos los hondureños, como lo establece el artículo 37 de la Constitución de la República, que es el derecho de los ciudadanos a elegir y ser electos y a optar a cargos públicos o participar en política. Uno de los problemas que estamos viviendo actualmente en el país es la crisis que se está desarrollando en el Consejo Nacional Electoral. Y para hablar sobre este tema y para hablar sobre una posible crisis que eventualmente llegue a violar un derecho de todos los hondureños de poder elegir a sus autoridades, está con nosotros Joaquín Mejía, abogado, doctor en Derechos Humanos y un amplio conocedor de la problemática hondureña, a quien saludamos y a quien le decimos gracias por acompañarnos acá. Muchas gracias, Fernando. Y lo siento por no dar la mano, Sí, pero sí. tengo una herida que no puedo. Muchas gracias. La verdad que es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación y esperemos que podamos dialogar abiertamente sobre los temas que nos preocupan en el país. La idea es que nosotros podamos ir encontrando, por ejemplo, cómo ayudar a encontrar estos mecanismos que permitan encontrar luz en este montón de oscuridad que priva dentro del Consejo Nacional Electoral y dentro de la República de Honduras, tomando en cuenta que no ir a un proceso electoral que nos garantice que los resultados son buenos, son reales y que no están manipulados, le garantiza mucho a los hondureños que está participando en procesos electorales que se respeta su voluntad. ¿Cómo considera usted, por ejemplo, que se podría ir desarrollando esta situación que ya se ha vuelto una crisis en el país? Sí, yo creo que es sumamente importante lo que usted acaba de plantear, porque generalmente cuando hablamos de democracia pensamos únicamente en un mecanismo para elegir a las autoridades, pero realmente la democracia, lo dice el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, la democracia es un derecho y los estados tienen la obligación de garantizarlo. En este sentido, garantizar ese derecho a la democracia implica, en primer lugar, lograr que existan órganos electorales independientes y autónomos que aseguren transparencia en el proceso, que aseguren que el proceso sea libre y justo. Y en este sentido, aquí viene, creo yo, la primera cuestión que hay que plantear y que representa el bosque de toda esta problemática, es que en Honduras todavía los partidos políticos son los que deciden quién va a integrar el Consejo Nacional Electoral y por tanto vamos a encontrarnos que un Consejo Nacional Electoral está integrada por 3 personas que nadie duda de sus enormes capacidades, pero que al final de cuentas son activistas de los 3 partidos mayoritarios en el país y por tanto lastimosamente lo que hemos visto en algunas ocasiones es que a la hora de la hora, cuando tienen que tomar decisiones que puedan impulsar un proceso transparente, lo que nos encontramos son con posturas de activistas de los partidos políticos. Y eso no podemos dejarlo a un lado porque creo yo que es urgente y necesario que se implemente la recomendación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el sentido de que los órganos electorales como el CNE o como el Tribunal de Justicia Electoral esté integrado por personas independientes, por personas no vinculadas a partidos políticos y además que no sean los partidos políticos los que metan mano porque al final de cuentas se convierten en juez y parte. Y yo creo que eso es una de las cuestiones importantes que hay que ver pensando a mediano plazo. O sea que la propuesta es que a futuro volvamos o debemos mayor participación de ciudadanos sin gran afán de partidos políticos que puedan de repente manejar todo el proceso electoral. Esa sería parte de la propuesta. ¿Qué países lo desarrollan, por ejemplo, que usted ha conocido que se desarrolle favorablemente sin ningún afán de sesgo? Fíjese que la mayoría de países no tienen un órgano electoral como lo conocemos aquí. Si bien es cierto, hay una diversidad de cuestiones, hay países donde es la Secretaría de Gobernación que maneja todo el proceso, pero en la mayoría de los países lo que hay son espacios convocantes donde la ciudadanía tiene un papel importante. Pero más allá de la existencia de otras experiencias que es bueno verlas, creo yo que lo que debemos de hacer es
Simplemente que, en primer lugar, desde el 2013, las misiones de observación electoral, tanto de la OEA como de la Unión Europea, han recomendado la ciudadanización de los órganos electorales. Y cuando hablamos de los órganos electorales, nos referimos a los que menciona el artículo 32 de la ley electoral. El Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, estamos hablando de los consejos departamentales electorales, los consejos municipales electorales y también las juntas receptoras de voto y una junta de verificación cuando hay actas, digamos, que generan dudas sobre su autenticidad o su limpieza. Pero además de estas misiones de observación electoral, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación señala que para que no volvamos a tener crisis como las que hemos tenido con el golpe de Estado o en el 2017 con el fraude electoral, es necesario ciudadanizar todos estos órganos electorales. Pero claro, esto requiere voluntad política y no nos va a resolver el conflicto que hay ahora. Pero creo yo que debemos de abordar este conflicto, que es urgente, pero pensando en qué medidas hay que adoptar para evitar o para reducir la posibilidad de que conflictos como los que tenemos hoy en el CNE vuelvan a repetirse. ¿Tendrán la madurez política los partidos o las personas que controlan los partidos políticos en Honduras, tanto Libre, Partido Nacional o Partido Liberal, para permitir que eventualmente se pueda hacer ese cambio? Bueno, estamos hablando de que estas recomendaciones están desde el 2013. Han pasado 20, ¿cuántos años? 12 años, sí, y no se ha hecho nada. El Partido Nacional ya tuvo mayoría absoluta junto con el Partido Liberal y no hicieron nada. El Partido Libre ni siquiera ha presentado propuestas, aunque se reconoce que hay una minoría, pero si hubiera voluntad política del tripartidismo, seguramente se implementaría esta recomendación de la Comisión de la Verdad y de las misiones de observación electoral y podríamos ya tener, pensando en un futuro inmediato, una nueva herramienta que, primero, le quitaría de las manos a los partidos políticos el poder de decidir quién va a integrar los órganos electorales y en segundo lugar se pasaría a un proceso de ciudadanización que obviamente no significa que se van a resolver todos los problemas, pero al final de cuentas se va a cumplir con lo que dice el artículo 51 de la Constitución de la República, es decir, que órganos electorales como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral deben de ser, abro comillas, autónomos e independientes, cierro comillas. Obviamente, gente que pertenece a partidos políticos que forman parte de la competencia en el proceso electoral, uno tiene que dudar de su independencia. Es obvio porque pareciera que está en el Consejo Nacional Electoral defendiendo los intereses de su partido y no obviamente del proceso electoral como tal. Específicamente, ¿qué le temen los partidos políticos cuando hacemos esa transformación o si de llegarse a hacer esa transformación de ciudadanizar las mesas? ¿A qué le temen? ¿A controlar, a no controlar el proceso electoral, a que se les venza, a que no puedan colocar de repente algunos diputados o sus piezas claves? ¿Qué es lo que hay detrás de impedir o de tomar esa decisión? Yo creo que al final de cuentas lo que hay detrás es una cuestión de, entre comillas, cultura política caudillista, en el sentido que esa cultura política caudillista a lo que llama es al control absoluto de todo el proceso electoral, comenzando con las mesas receptoras y demás. Y por otro lado también hay que recordar que desafortunadamente, como dice Daniel Innerarity, un politólogo vasco, hemos entrado en un proceso de desmediación, es decir, los partidos políticos desde hace mucho tiempo dejaron de ser el puente entre la ciudadanía y el Estado y se han convertido en prácticamente en propiedades particulares de determinadas personas caudillas y en ese sentido, ahora por ejemplo estamos viendo cómo pasó con la Corte Suprema de Justicia o con el Fiscal General del Estado, con la elección, vimos cómo se insultaban, cómo se jalaban de la greña en los medios de comunicación, etcétera, y a la hora de la hora, las élites, los dueños de los partidos políticos negociaron y ordenaron a sus personas diputadas en el Congreso Nacional que escogieran a quienes escogieron y se terminó. Y hoy en el Consejo Nacional Electoral está pasando exactamente lo mismo. Mientras Cosette López, Marlon Ochoa y Ana Paola Hall hacen todo lo que hemos visto en el Consejo Nacional Electoral y la gente luego en los medios, en las calles, discute, se insulta, etcétera, otra vez los dueños de los partidos políticos están negociando para salir de este proceso conflictivo. Pero dueños de partidos políticos
podemos considerar, o personas caudillistas, se encuentran prácticamente en todos los países. Eventualmente Trump lo llama el establishment, si usted lo recuerda. Entonces, ¿qué pasa? Porque estos caudillos hondureños son muy diferentes a los caudillos que hay en otros países y quieren apoderarse del partido por intereses netamente económicos y no tanto partidarios. Sí, por eso decía que al final de cuentas los partidos políticos dejaron de ser desde hace mucho tiempo, no solo en Honduras, sino que en general, y por eso es que vemos, por ejemplo, en Europa el declive de los partidos tradicionales, tanto de derecha, centro derecha o socialdemócratas, y el auge de los partidos extremistas, prácticamente de extrema derecha, porque han sabido, digamos, han sabido escuchar los signos de los tiempos en relación con que las personas tienen un desencanto por la política partidista. Y por tanto, ante ese desencanto, es muy fácil engañar a una población que ya está harta de la política vernácula y prefiere darle el voto a cualquiera, aunque eso implique riesgos para la propia democracia. Lo hemos visto en diferentes países y ahora estamos viendo además tanto dictaduras de derecha e izquierda, que a mí no me gusta hablar tanto de derecha e izquierda porque creo yo que esas divisiones ya no están tan marcadas, y tenemos a un dictador como Daniel Ortega en Nicaragua, pero también tenemos a un otro tipo autoritario como Bukele, que es de derecha, o Milei en Argentina. Entonces estamos en un proceso bastante grave, y por eso creo yo que uno de los elementos fundamentales para avanzar, que los partidos políticos sigan existiendo, sí, pero es fundamental que se abran y se faciliten los espacios en la ley electoral y en el sistema electoral hondureño para las candidaturas independientes. Ya entrando a los procesos electorales de nuestro país y hablando un poco de los problemas que tenemos, hemos visto, por ejemplo, que ahorita actualmente el problema se centra, en dos sesiones. La sesión del 29 de mayo, donde por unanimidad de votos los consejeros aprobaron los medios y lineamientos de divulgación de resultados preliminares. Ahí hubo unanimidad, todos estuvieron de acuerdo y así lo establecía que se debía haber aprobado con respecto a cuál iba a ser los mecanismos de divulgación. Pero vemos que en la sesión del 15 de junio ya es por mayoría de votos y los consejeros aprobaron los documentos necesarios para llegar a cabo la implementación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, TREP, escrutinio general y divulgación de resultados. Aquí es donde prácticamente se genera la crisis. Marlon Ochoa establece que aquí se está trastocando y se está creando prácticamente un nuevo órgano electoral. ¿Usted considera o valida esas apreciaciones? Bueno, me voy a ir a algo más fácil. Usted sabe que todas las instituciones del Estado, incluyendo el CNE, tienen un departamento de asesoría legal. ¿Y para qué sirven los departamentos de asesoría legal en las instituciones del Estado? Para que cuando existan dudas sobre las decisiones que se toman, sí, o para garantizar que las decisiones sean apegadas a derecho, entonces se les piden opiniones jurídicas a ese departamento legal. El 18 de junio, 3 días después de esa decisión por mayoría del 15 de junio, la asesoría legal del CNE emitió un dictamen jurídico y se los pasó a las 3 personas consejeras. ¿Y qué dice ese dictamen jurídico? Advierte que con el pliego de condiciones que se aprobó en el 15 de junio, se crea, abro comillas, una nueva figura, segunda transcripción manual previa a la divulgación de actas, con funciones similares a las de las juntas especiales de verificación y recuento, pero en un momento procesal distinto al concebido por la Ley Electoral de Honduras en su artículo 294, cierra comillas. Este dictamen concluye en su 12º considerando que, abro comillas, la intervención de personas o instancias no previstas en la ley electoral previo a la divulgación de las actas de cierre de la Junta Receptora de Votos en el sistema de transmisión de resultados preliminares contraviene lo establecido en la normativa electoral,
Asimismo, suprime la autoridad, legitimidad y legalidad de las decisiones de las juntas receptoras de votos, lo que podría configurarse en una alteración de la soberanía popular y un exceso de facultades legales y constitucionales. Cierro comillas. Entonces, ¿qué recomienda el Departamento de Asesoría Legal del CNE en ese dictamen del 18 de junio? Primero, que es improcedente la incorporación de mecanismos de segunda revisión o transcripción de actas de cierre por personas ajenas a los miembros acreditados de las juntas receptoras de votos, de forma previa a su divulgación, por ser contrario a los mecanismos de escrutinio y divulgación de resultados contemplados en la ley electoral. ¿Y qué es procedente? Dice el dictamen. Realizar una enmienda al pliego de condiciones publicado para el proceso especial de contratación, mediante el cual se modifique su contenido ajustando las especificaciones técnicas conforme a los mecanismos de transmisión y divulgación regulados en la ley electoral. Cierro comillas. Está claro. Es decir, el propio departamento legal del CNE le está diciendo que la decisión que tomaron el 15 de junio es contraria a la ley electoral y que lo que cabe y lo que es procedente es enmendar eso para adaptarlo a la ley electoral. ¿Dónde está el problema? O sea, o si no, ¿para qué tienen a un departamento de asesoría legal que les está diciendo que lo que hicieron el 15 de junio es ilegal? Pero ¿por qué una doble revisión va a ser ilegal? Porque, primero, el artículo 32 de la ley electoral dice cuáles son los órganos electorales. Y los menciona, lo dije al principio del programa. Y dice el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, los consejos departamentales y municipales electorales, las juntas receptoras de votos. Punto. Cuando se incluye a través de un pliego de peticiones, o un pliego de condiciones, un nuevo organismo que hace una revisión, se está reformando de facto el artículo 32 de la ley electoral. Eso le corresponde al Congreso Nacional, no al Consejo Nacional Electoral. Aquí no estamos hablando de que la revisión sea mala o no. Hay una revisión. Si usted lee el artículo 294 de la ley electoral, ahí habla posteriormente que cuando hay actas que generen dudas sobre si ha habido fraude o algo, entonces se constituye, y ojo, que quien constituye esto, dice el artículo 294, el Consejo Nacional Electoral puede constituir una junta especial de verificación y recuento, que va a hacer ese trabajo que hace ese nuevo órgano que creó el Consejo Nacional en la sesión del 15 de junio. Entonces, aquí no es un problema de revisión o no. Estamos hablando de que se está creando algo que no está en el artículo 32 de la ley electoral y significa una reforma de facto y, por tanto, ¿a quién le corresponde reformar las leyes en el país? Al Congreso Nacional. Congreso Nacional. Entonces, pero el que define los lineamientos, mecanismos de conteo de votos es el Consejo Nacional Electoral. Porque si no, entonces pongamos al Congreso a que maneje. Por supuesto, pero el Consejo Nacional tiene un límite, la Constitución y la ley electoral. Y ese límite no implica o no tiene facultad, a menos que usted me diga un artículo donde diga que el Consejo Nacional Electoral, en el marco de sus funciones, puede crear un nuevo órgano distinto a lo que dice la ley electoral. O sea, a mí me parece tan claro y además, insisto, ¿verdad? Por eso es que me parece que es tan fácil resolver el conflicto. Su asesoría legal, su departamento del Consejo Nacional Electoral, les está diciendo que lo que hicieron el 15 de junio es contrario a la ley. Pero es que sienten que es sesgado entonces, porque ni Ana Paola Hall, ni que ahora renunció, ni Cosette López toman en consideración lo que dice la asesoría legal. Esa es la pregunta que hay que hacernos. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral en pleno no se reúne y se llama? O sea, esta es la salida. Se convoca, la presidenta Cosette López debe de convocar al pleno del Consejo Nacional Electoral con un solo punto. Uno, analizar y escuchar el dictamen jurídico del 18 de junio de su asesoría legal. Y dos, analizar las dos cuestiones que está planteando, lo que es improcedente y lo que es procedente, que según la asesoría legal, realizar una enmienda al pliego de peticiones. Me parece a mí que es claro la hoja de ruta que se tiene que seguir cuando hay un dictamen de 3 días posteriores a la decisión del 15 de junio que está diciendo lo que se hizo mal y lo que se debe hacer para enmendar eso que se hizo mal. Al final, pero la potestad, ese no es vinculante, ¿o sí?
No, pero sí, claro. Sí, claro. Aquí, No, pero porque es colegiada sí, la decisión. Exactamente, pero Ajá, recuerde, claro. recuerde que su órgano especializado, el que da opiniones jurídicas especializadas, les está diciendo que lo que hicieron es contrario a la ley. O sea, yo creo que cualquier persona decente, con sentido común y además demócrata, diría, ojo, mi órgano especializado en dar opiniones jurídicas me está diciendo que la decisión que tomé, ojo, es errada. Entonces voy y reviso. ¿Cuál sería la propuesta ahí entonces para garantizar que los datos no estén inflados? Porque los partidos políticos usualmente cuestionan siempre al diputado que saca mayor cantidad de votos de haberse inflado o de manipular las actas y en vez de poner 800 ponen 8,000 o 80,000. Entonces, cuando la carga electoral de repente solo llega a 3,000 personas. Entonces, ese tipo de verificación, ¿cómo nosotros la podemos trasladar, por ejemplo, para garantizar que el pueblo hondureño tenga datos reales? Porque está claro, en las juntas receptoras de votos, usted puede hacer lo que le venga en gana. O sea, eso tampoco no es una gran garantía de que todo viene en perfecto o datos perfectos. Y ahí está el problema de que las mesas electorales estén compuestas por los partidos y que todos los órganos electorales estén compuestos por los partidos, porque al final pareciera que aquí de lo que se trata es ver quién controla el fraude, más que existan elecciones libres y justas. Pero de cualquier manera, el artículo 294 establece que frente a actas de este tipo, el Consejo Nacional Electoral puede crear juntas especiales de verificación y recuento para revisar esas actas que tienen ese tipo de anomalías. Está en la ley, el 294, está claro. La única diferencia es que esas juntas de especial de verificación son posteriori, no a priori, que al final, en mi opinión, cuando se haga la verificación, si es antes o después, siempre ha sido después, como dice la ley electoral. En ese sentido, por ejemplo, si los partidos políticos, porque así hay que ver a las personas consejeras, esas 3 personas que están ahí son representantes de 3 partidos políticos. Si querían cambiar esto del 294 y agregar una verificación antes y no después, como dice la ley electoral, hubieran pedido al Congreso Nacional que reformara la ley para que se hiciera eso. Y punto. Y ahí se resuelve el problema. Pero el artículo 279, en uno de sus párrafos, dice: el diseño del proceso de divulgación electrónica de los resultados electorales debe contar con los mecanismos de garantía de exactitud y seguridad. Claro, punto. Y si eso está claro. Sí, pero eso pero hasta, o sea, que la Junta Receptora de Votos te mande un dato, no te está garantizando. Aquí te están pidiendo mecanismos de garantía de exactitud y seguridad. Claro. La Junta Receptora no está mandando eso. Claro, nos da esto. No, esta garantía de exactitud y seguridad. No, es que cuando hablamos de garantía de seguridad no solamente es de contar, porque estamos hablando, por ejemplo, de que cuando la persona se presente su identidad. Eso es el primer candado. Luego, la huella digital. Luego, que aparezca en el censo. Luego, que firme que ya votó. Y obviamente que haga el voto y que se cierre la papeleta, bla. Y luego... Esa es la primera parte, digamos. Y luego viene la otra cuestión que es que se llama el tema de lo biométrico, también para garantizar que quien está votando sea la persona. Y luego viene en esa mesa electoral el conteo por parte de todas las personas que están ahí en esa mesa electoral. Luego viene el cierre y hay un proceso, no solo el 279, a partir del 266 en adelante usted va a ver todo el camino que tiene que seguir el proceso electoral y hasta que se envíe, ojo, y el envío dice la ley electoral, tiene que ser al Consejo Nacional Electoral, una vez que cierre la Junta Receptora de Votos, inmediatamente a Consejo Nacional Electoral, a los partidos políticos y a una sala que sea habilitado para los medios de comunicación. Y si hay, como usted bien dice, porque eso es lo que pasa en Honduras y en otros países, si hay una acta que tenga inconsistencia, entonces se aplica lo que dice el artículo 294, la revisión y verificación de esas actas. Y además de el sistema informático que se tiene que implementar para garantizar eso que está en el 279. Pero ¿qué pasa si yo incorporo los resultados como tales a el resultado preliminar que está viendo ya la población y posteriormente saco esa acta para restarle
8.000 votos, por citarle un ejemplo. Bueno, pero es que eso es lo que se ha hecho siempre. O sea, cuando la Junta, que está en la ley, y esta ley, ¿de cuándo es esta ley? O sea, 2021. 2021. O sea, cuando esta ley, cuando hay una acta así, eso es una cuestión de transparencia. O sea, la Junta Receptora Especiales de Verificación y Recuento, ¿por quiénes creen que está integrado? Otra vez por los partidos políticos. Ellos son los que van a contar y además debe hacerse de manera pública. Y entonces el CNE dice, miren, en esta acta, esta era el acta original y miren la cantidad de votos que había. Lo hace de manera pública, claro, como se ha hecho siempre. Pues el problema de fondo aquí es, primero, la desconfianza ciudadana, las preguntas que usted hace, que yo me las hago también, la desconfianza que tenemos los ciudadanos. De acuerdo al sondeo de opinión pública del ERIC, dice que más de 7 personas de cada 10 no confiamos en el CNE. Y en segundo, la desconfianza entre ellos mismos, entre los partidos políticos, claro, el control del proceso electoral. Ahora bien, yo, si usted me pregunta, yo estoy de acuerdo de meter en el proceso todos los medios de verificación posibles, todos, incluso yo estaría de acuerdo con ese previo que hay ahí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero la forma en que se hizo es usurpando funciones que le corresponden al Poder Legislativo, porque el Consejo Nacional Electoral, es que está en la Constitución, el Consejo Nacional Electoral no puede reformar leyes, y mucho menos a través de un pliego, ni a través de un reglamento, ni nada, que implique incluir un nuevo órgano electoral que no está incluido en el artículo 32 de la ley electoral. Pero no es un mandato del Consejo Nacional Electoral establecer la forma, las reglas, forma en que va a ser contado, como la distribución. Por supuesto, entonces, pero ¿cuál es el marco? Entonces, siento yo como que cuando el CNE toma decisiones con respecto a algo y no me favorece, entonces ahí sí yo digo, no tiene la potestad, pero si crea una institución colegiada, todavía con los 3 partidos políticos más importantes del país, y le delegó en sus funciones, dentro de las funciones está no establecer. Legislar, pero no legislar. No legislar, no, pero sí establecer los mecanismos de control. ¿Y qué es crear un nuevo órgano? Es decir, pero es que ahí creo que ahí estamos. El artículo 32, vamos a ver, el artículo 32 de la ley electoral, es que esto es tan básico. Ajá. El 3(2) dice cuáles son los órganos electorales. Punto. Y hace una lista cerrada. Sí. Por tanto, si queremos crear un nuevo órgano electoral, para lo que sea, ¿qué hay que hacer? De acuerdo con la Constitución, reformar el artículo 32. ¿Quién puede reformar ese artículo? El Congreso, ni el Poder Ejecutivo, ni el Consejo Nacional, ni el Ministerio Público, ni la Corte, ni nadie. Es el Congreso. Entonces, claro, el CNE tiene toda la potestad de crear la hoja de ruta para el proceso electoral. Pero esas potestades tienen un marco de acción. ¿Cuál es el marco de acción que tiene el Consejo Nacional Electoral? La ley electoral y la Constitución. Porque si no fuera así, entonces cualquiera podría hacer lo que le dé la regalada gana sin respetar ni la Constitución ni la ley. Ese es el problema. Parte de este problema siento yo también que se ha centrado en los abogados. Y los abogados que redactaron esto, que ponen cierta aprobación por mayoría, ciertas por consenso y ciertas por unanimidad. Sinceramente, yo se lo digo, eso me parece con el afán de darles tilín a los partidos políticos para que se pongan a mi favor. En la Constitución de la República hay 5 mayorías. Así lo construyeron. No, pues sí, pero eso es el afán es que usted gana o pierde. Aquí no es que gana o pierde, piénselo bien, porque ese piénselo bien, sabemos en qué consiste ese piénselo bien. Sabemos cómo se manejan los partidos políticos. En otros lados esto ni existe. No, Estoy bien tercermundista. No, claro que bien no. Tercermundista. La gente, no. Es que estoy, sí, pero ¿le puedo dar? Pero usted no puede pedir, por ejemplo, que para decisiones tan trascendentales, tan trascendentales, como es un mecanismo pues de envío de datos. Pasa en otros países. Aquí lo quieran manejar de esta forma. Es decir, en otros países, lo digo, no sé, por experiencia propia, ajá, y además por mis estudios. Yo tengo 2 doctorados en Derecho en las 2 mejores universidades de Europa y he estudiado todo esto. O sea, eso de que no existe en otros países, claro que existe. De hecho, existe las diferentes formas de tomar decisiones. Y entonces, lo que hace la ley electoral, como un montón de leyes, como la propia Constitución de la República, lo que hace es, voy a dividir, por ejemplo,
La mayoría de decisiones, dice el artículo 20, que se tomen por mayoría. Son 3, 2, la mayoría. Pero luego viene la ley y dice, ojo, pero hay decisiones que son muy importantes que no se pueden adoptar por mayoría. Entonces dice, por ejemplo, algo que es muy importante, el 279, es sobre el mecanismo de transmisión y divulgación de datos. Eso es importantísimo. No lo voy a dejar a mayoría, lo voy a dejar a consenso. ¿Qué significa consenso? Que hay que ponerse de acuerdo, que hay que negociar entre las 3 personas que están en el CNA. Y también dice, pero también, por ejemplo... Sí, pero y entonces vamos a pararnos hasta que haya consenso, pues. Bueno, o sea, ¿qué clase de derecho es ese? Bueno, no, paremos todo y cuando usted decida, y si me decido el otro año... Entonces pidámosle al Congreso que reforme, pero eso es lo que hay. Yo estoy claro, explicando claro. las mayorías que hay. Eso es lo que digo. No, pero, y luego también la propia ley dice, hay otra, y dice la ley, de hecho hay 5 artículos, 282, el 23, numeral 4, literal N, y otros más, ¿para qué lo voy a mencionar? Pero los puedo dar, que dice, y estas decisiones ya no necesito yo que sean mayoría o consenso, tienen que ser unánimes, porque ¿sabe cuál es la diferencia entre unanimidad y consenso? Porque lastimosamente aquí hay mucha confusión. Consenso es cuando 3 personas tienen que negociar y ponerse de acuerdo de algo, pero puede ser que haya una persona que no esté de acuerdo y diga yo no estoy de acuerdo, pero no lo expresa, es decir, aunque no está de acuerdo, pero de manera expresa no se opone, y eso es consenso. Pero ahí hay una contradicción, porque en el Consejo Nacional Electoral usted no se puede abstener de votar. No, es que yo no estoy diciendo que no se pueda abstener de votar. Sí, pero si no hay consenso, usted me dice no hay consenso, entonces como que no se pronuncia. Sí. Pero la ley electoral te dice que ningún consejero puede privarse de Pero déjeme votar. explicarle lo que quiero decir. Lo que estoy diciendo es, por ejemplo, el tema del consenso y la unanimidad. La unanimidad es todos. Los 3 votar a favor. Pero lo que diferencia el consenso con la unanimidad es que, por ejemplo, si no llegamos a un acuerdo sobre algo, entonces decimos, no llegamos a ese acuerdo, pero hay una persona que tiene sus reservas, pero digamos que de manera expresa no dice que yo me opongo para que esto no se realice, sino que en aras, y si no me equivoco sucedió con el Consejo Nacional Electoral cuando el consejero Kelvin Aguirre no estaba a favor, no había un consenso sobre lo que se había decidido por mayoría, pero al momento del voto no es que se abstuvo, simplemente es decir, yo no me opongo a que se haga eso, aunque no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Esa es la diferencia, digamos. ¿Como un voto razonado? Bueno, el voto razonado hay votos razonados que pueden ser a favor o en contra, hay votos razonados que puede decir, yo estoy de acuerdo por esto o no estoy de acuerdo por esto, pero en aras de lo que sea, pues yo permito, digamos. Y están los votos disidentes, que es decir, miren, yo estoy en contra y digo, estas son mis razones por las que no estoy a favor, digamos. El asunto, y que yo estoy totalmente de acuerdo con usted, yo creo que hay que revisar la ley electoral para ver esas 3 modalidades de tomar decisiones y revisar, por ejemplo, en el tema de unanimidad, se dice que si no me equivoco, para el protocolo relacionado con el tema de bioseguridad debe haber unanimidad. O sea, que ahí, un protocolo de bioseguridad, claro, lo hicieron en el marco de la pandemia, para que requieren unanimidad para temas de bioseguridad. Entonces, un poco, como bien dice usted, no tiene mucho sentido, digamos. Entonces, yo sí creo, y estoy de acuerdo con usted, de que hay que revisar todos esos artículos donde dice que por mayoría, la regla general es mayoría, pero luego los otros artículos que habla de consenso y que habla de unanimidad, sí creo yo que hay que revisarlo a la luz de la experiencia que estamos teniendo ahora. Usted, cuando escucha, por ejemplo, o cuando vio lo que sucedió anteriormente en el 2021, cuando la consejera Ana Paola Hall, junto a la candidata hoy del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, instalaron una sesión de pleno solo con 2 consejeros propietarios, y creo que incorporaron al secretario, o el secretario es el que aparece, y ahora Ana Paola dice, cambia de parecer, a pesar de que están vigentes los mismos artículos que ella invocó, que es el artículo 110,
de la ley de la administración pública. ¿Qué piensa? Bueno, de las incoherencias. Usted califica como una incoherencia eso de decir de lo que actué en el 2021 mire, la ley, a lo que decido actuar hoy. La ley es clara. La ley la ley electoral es clara cuando dice que el pleno solo se puede instalar, obviamente, cuando están las personas consejeras. Ojo, pero a partir del artículo, si no me equivoco, 21 en adelante de la ley electoral, establece además las ausencias temporales y definitivas de alguna persona consejera, porque tienen una obligación de asistir a las convocatorias para integrar el pleno. Hay una obligación y de hecho hay una consecuencia no solo administrativa, hay una consecuencia penal por no acudir a las sesiones de pleno cuando son convocadas. Pero, por ejemplo, la ley electoral también está clarísima que cuando hay una ausencia, hay ausencias justificadas y hay ausencias injustificadas, pero cuando hay ausencias injustificadas, entonces se convoca a las consejeras, las personas consejeras suplentes. El problema aquí es que cuando también las personas consejeras suplentes no quieren acudir, y además de manera injustificada, porque tienen que justificar por qué no quieren ir, entonces aquí ya en primer lugar es un tema de incoherencia. Pero en segundo lugar, también es un problema que va más allá de lo jurídico y se transformó en un asunto político. ¿Por qué? Sí. Porque quienes integran, incluyendo a las personas consejeras suplentes, el Consejo Nacional Electoral, son representantes de partidos políticos. Ese es el grave problema que tenemos en este país. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿por qué en este momento esto sí se pudo realizar y no se protestó? Porque bien pudo haberlo hecho el consejero Aguirre. Y ahora Ana Paola Hall se echa para atrás. Bueno, por lo que decía del consenso anteriormente, pues, que muchas veces uno puede estar en contra de algo, pero no... ¿Pero es viable llevarlo como abogado eso o no? Tomando aquí que el artículo 110 de la Ley de la Administración Pública dice el quórum para la validación o instalación del órgano colegiado, como es el CNE, será el de la simple mayoría de sus componentes, salvo disposición de lo contrario. Claro, no, es que está claro. Mire, yo... O sea que, solo para aquí, abogado, para entender un poco, ¿estaba en lo correcto la petición que podría haber hecho en algún momento Cosette López o Ana Paola Jola, Cosette López, para poder desarrollar una reunión basándose en el artículo 110 de la Ley de la Administración Pública? Claro, sí, pero recordemos dos cosas también, que la ley electoral dice que el pleno, ¿cómo se va a formar? O sea, y está la Ley de la Administración Pública. Cuando hay dos normas que aparentemente dicen cosas diferentes, sí, hay un criterio de aplicación de la ley y es el criterio de aplicación especial, es decir, en términos electorales, ¿cuál está por encima de cuál? ¿La ley electoral o la ley de administración pública? Okay. La ley electoral, porque es la ley especial. Entonces, si la ley electoral dice que el pleno se conforma con los tres, ¿cuál se va a aplicar? ¿Esta o la otra? La ley especial. Y ese es un criterio básico bueno, son varios criterios que se instalaron hace un siglo y que en el mundo jurídico continental se viene aplicando sin ningún problema. O sea, que no hay ningún tipo de dudas de que cuando hay dos normas que abordan un mismo tema y dicen cosas distintas, la que se va a aplicar, hay varios criterios. Primero es cuál de las dos es la más nueva, porque si hay una más nueva, entonces se elimina la anterior. Esta ley de la administración pública es más vieja que la ley electoral. Significa que ese artículo está derogado por la ley electoral, que es de 2021. Primero, ese es el criterio cronológico. Y luego está el criterio de la ley especial. O sea, en temas electorales, ¿cuál es la ley que se aplica de manera especial? ¿La ley electoral o la ley de administración general, de la administración general? La ley electoral. Entonces, pero yo vuelvo a insistir que, mire, podríamos estar aquí y como lo podemos ver con tantos analistas e interpretaciones jurídicas, que aquí no es un problema jurídico, aquí es un problema político, y ese problema político está derivado, porque mire, si fuera un problema jurídico, yo creo que el pleno, las tres personas consejeras, incluyendo Ana Paola Hall y Cosette López y Marlon Ochoa, se remitirían al dictamen de su asesoría legal, que es un dictamen especializado, que les está diciendo, óiganme, para resolver esto, lo que decidieron el 15 de junio es contrario a la ley. Y además tienen que
dice que es procedente, que se puede realizar una modificación para que no sea contrario a la ley. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque jurídicamente está claro, ya su órgano especializado les dijo que la decisión del 15 de junio es contraria a la ley electoral, punto. Y que se puede revisar y modificar lo que decidieron para que sea coherente con la ley electoral. Entonces, no hay el problema jurídico está resuelto. No hay ningún problema jurídico. De acuerdo con el órgano especializado en dar opiniones jurídicas del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿por qué no se resuelve? Porque es un problema político. ¿Y por qué es un problema político? Porque ahí están los intereses de los partidos. Pero si este análisis jurídico que hizo la misma asesoría del Consejo Nacional Electoral lo dio 3 días después del 29, del 15 de junio. Del 15 de junio, ¿por qué Ochoa se resistió a seguir yendo a las sesiones y poder haber planteado eso? No, y eso yo no voy a especular por la decisión de él. No. O sea, ¿cuál es la estrategia ahí? No, la verdad no sé. Y además, porque creo que él hubiera llegado fundamentado con eso, ¿no? Esto se lo enviaron a las 3 personas consejeras, las tienen. Ajá. Entonces lo ideal es que en este caso la presidenta José López convoque a una sesión del Pleno con un solo punto de agenda, el dictamen jurídico de su asesoría legal. Y ya. Y entonces, ¿pero para qué? ¿Para modificarlo? ¿Para conocerlo? ¿Para desestimarlo? ¿Cuál sería la...? O sea, lo que pasa es que si van a desestimar algo de su propia asesoría legal, tienen que dar argumentos. Tienen que decir por qué. Claro, no. O sea, entonces, lo ideal no sería, cree usted, de hecho, yo invitaría a las 3 personas consejeras que si realmente están comprometidas con los valores democráticos y que se quitan la camiseta de su partido político y su banderita de activistas políticos, que se convoque a una sesión de pleno con un solo punto: revisar este dictamen, y que den argumentos ahí de por qué están a favor o en contra de ese dictamen de su propia asesoría legal, y que lo hagan públicos, que los medios de comunicación pueden entrar y escuchar, y que haya veeduría ciudadana, no solo de organizaciones de la ciudadanía, sino que también de la comunidad internacional en esa sesión, para ver entonces de qué se trata. Porque, insisto, para mí, jurídicamente está claro. Eso se resuelve, si hubiera voluntad política, ya. Y la hoja de ruta está en este dictamen jurídico. El problema es político. ¿Cuál sería el mecanismo? Vaya, si tomáramos la decisión de hacer caso al análisis que usted planteó aquí, que les envió la gente de asesoría legal al Consejo Nacional Electoral, ¿cuál sería el mecanismo para garantizar que los resultados tengan la seguridad y la exactitud necesaria? O sea, ¿qué tipo de mecanismos podíamos integrar para no crear un nuevo órgano dentro de los órganos electorales, como usted manifestaba, y garantizar que los números son reales? Porque yo le voy a decir, en el 2017, muchos de los cuestionamientos fue que se controlaron las mesas en las zonas rurales. En las zonas rurales votó el 100% de la población que vive en el interior de la República. Una cuestión ahí que solo en Honduras ha dado, ¿va? Entonces, ¿cómo podemos garantizar? Porque yo le voy a decir esto. Aquí no es que aquí se abre también la ventana para que cualquier partido político pueda robarse las elecciones. No solo el Partido Libertad y Refundación, que es el que está pujando porque los resultados entren de un solo y que después se verifiquen, sino absolutamente todos. Y aquí pueden involucrarse después dineros calientes que terminan siendo los grandes personas o teloneros que están detrás de los procesos electorales. Claro, y el asunto es que como nos queda poco tiempo para las elecciones de noviembre, está claro que primero ya la ley electoral establece cuáles son los mecanismos y cuáles son los candados. Primero, creo yo que es importante hacer una revisión para ver cómo se fortalecen esos mecanismos que ya están en la ley, ya están ahí, primero. Y en segundo lugar, garantizar que obviamente, mire, yo creo que, garantizar que el sistema informático, que a mí me cuesta pensar, pues, ¿cómo garantizar realmente que un sistema informático no pueda ser manipulado? La duda siempre va a estar, y particularmente en un país como Honduras, donde no confiamos en la institucionalidad, pues. Bueno, yo voy a ser sincero, yo en lo particular, yo tengo 51 años y yo creo que sí he votado 3 veces en mi vida, y ha sido siempre así, ¿cómo se dice? Cruzado. Y no voté las elecciones pasadas y no voy a votar estas elecciones, y yo sé que es un mal mensaje para la ciudadanía.
pero es parte de la confianza ciudadana en la institucionalidad. Y obviamente, porque yo a nivel particular, yo no me siento identificado con ningún partido político, porque dejaron de ser ese puente entre yo como ciudadano y el Estado. Entonces, aquí lo único que nos queda, en mi opinión, es apelar a la ética, al compromiso cívico y a los valores democráticos de Marlon Ochoa, de José López y Ana Paola Jola, para garantizar, apelando a esos valores, que el sistema, que el proceso pueda ser lo más limpio posible, dentro de las posibilidades que hay, porque de ahí no sé qué más se podría hacer. ¿Considera que una verificación internacional podría ser aceptada por los 3 partidos políticos y que ello ayude a bajarle un poco la presión con respecto, como dice usted, aquí la idea es quién controla el fraude? Sí, es que a mí me parece que aquí un punto importante a largo plazo es la ciudadanización de todos los órganos electorales, incluyendo las mesas. Sí. Es lo primero. En segundo lugar, es sumamente importante la apertura y la transparencia. O sea, que el conteo sea transparente, que sea abierto, que la gente pueda estar ahí. Que la transmisión, como dice la ley electoral, también, además de ser en el tiempo inmediato, como dice la ley electoral, por ejemplo, habla de que la posibilidad de que haya un lugar donde estén todos los medios de comunicación viendo esa transmisión, que me parece fundamental. Sí. O por otro lado, el tema de la observación de los mecanismos de observación internacional es sumamente importante, pero también es importante, y creo yo que es un punto que casi nadie habla, me parece importante, fundamental, que la presidenta Castro inmediatamente suspenda el estado de excepción. Porque el estado de excepción, aunque no hay una norma, y esto lo dice la Comisión de Venecia, que es una comisión para la democracia a través del derecho en Europa, no hay una norma internacional que prohíba que un estado pueda decretar un estado de excepción en el contexto electoral. No hay una prohibición. Pero en primer lugar, el estado de excepción en Honduras, que sea, ¿cómo se dice? Bueno, y que está de forma ilegal ahorita. Exactamente. No apenas uno de los 23, ¿cómo se dice? Estados de excepción que se han vuelto a poner, ha cumplido con la Constitución. Solo uno de 23 es totalmente ilegal, pero además de eso, un estado de excepción implica la suspensión de libertades y garantías. Y no puede ser posible que en el marco de las elecciones volvamos a tener un estado de excepción, y a mí eso me parece grave y no abona para nada en este ambiente de desconfianza generalizada que hay en el proceso electoral. ¿Cómo ve el rol del Ministerio Público actualmente? Porque el artículo 15 de la ley electoral establece que los consejeros no pueden ausentarse de las sesiones sin causa justificada y, como usted anunciaba, pueden tener sanciones administrativas o penales, pero aquí simplemente se dijo no, yo no voy a asistir, no se ha dado la justificación al respecto. ¿Cuál es el rol del Ministerio Público? ¿Lo ve que está bien, paciente, solo expectante para no agudizar la crisis, o considera que ya debió haber intervenido? Bueno, yo no sé si el Ministerio Público está investigando o no, pero lo que sí sé es que es una obligación del Ministerio Público investigar no solo sino que cualquier otro delito que sea cometido en el contexto electoral. Uno puede comprender que una investigación no se puede hacer de la noche a la mañana, como generalmente pasa, y que luego presentan unos churros de requerimientos fiscales que fácilmente son botados a la basura por el Poder Judicial, pero obviamente cuando el Ministerio Público tiene el conocimiento de un delito electoral o cualquier otro delito de orden público, tiene la obligación de investigar. Así de simple. Y volvemos al mismo punto. La desconfianza ciudadana, 7 de cada 10 personas tampoco confían en el Ministerio Público. Terrible, porque no confiar en el representante, en el fiscal, el que deberá de velar por los intereses del pueblo hondureño, sin duda que es sumamente preocupante. Ahora se agudiza la crisis, ya hablamos ahí acerca de las decisiones que se toman por mayoría, consenso, unanimidad y todo lo de las sesiones que paralizó el Consejo Nacional Electoral. Luego se iba a ver obligada Ana Paola Jola a continuar con el proceso debido a que se le iba a solicitar ampliar lo de la administración pública y bueno, las mismas presiones que tiene
los partidos para desarrollar el cronograma electoral. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la decisión de haber renunciado? ¿No cree que eso ha agudizado más el problema de cara a llegar a un proceso electoral donde se gastan 200 millones de dólares? O sea, es una barbaridad para un país tercermundista, donde se gasta demasiado dinero. Mire, y que no sea claro. Sí. O sea, que sí no importa si gastas 200 millones y estás satisfecho. Sí, mire, más allá de las razones personales o profesionales de la doctora Hall, o sea, la Constitución le permite, tiene ese derecho de renunciar. Y yo creo que solo ella, que está en sus propios zapatos, sabe las razones de peso para hacerlo. Si la Constitución se lo permite, bien, y creo yo que hay que respetar esa decisión, independientemente de las implicaciones que tiene, pero yo creo que en algún momento dado, cualquier persona, incluyendo a la doctora Hall, tiene el derecho de anteponer sus intereses personales, familiares, etcétera, frente a un cargo público. Obviamente ahora toca todo el proceso que implica en el Congreso Nacional, que volvemos al problema, que no va a resolver el problema, porque el problema es que es el Congreso, que está representado por partidos políticos, los que ponen a militantes en el Consejo Nacional Electoral. Sale la doctora Hall, representante del Partido Liberal, y ahora lo hemos visto ahora con los anuncios del Partido Liberal, que a mí parece, y son los tres partidos, ¿verdad? Por eso yo digo que murió el bipartidismo y nació el tripartidismo con las mañas del bipartidismo, porque sin ningún rubor, sin ninguna vergüenza dicen, bueno, este es mi candidato, porque en el pastel es el pedazo que me toca. Así de manera, sin ningún tipo de vergüenza. Sí. Y es una lástima que sucedan estas cosas en el país, pero bueno, desafortunadamente es lo que hay. Pero insisto, la doctora Hall tiene todo el derecho de renunciar, porque le asiste, digamos, esa decisión, más allá de las implicaciones que pueda tener para el proceso electoral. Yo les digo que la aceptación de Toscano es sumamente sencilla para el Partido Libertad y Refundación y podría dar los votos que necesita, que son alrededor de 4 votos, que necesita para poder ser nombrado y sustituir a Ana Paola Hall, siempre y cuando se le dé el combo completo. Así, papitas, hamburguesa y refresco. Combo completo. Y si se puede con juguete. ¿A qué me refiero con eso? A que podría pedir y solicitar lo más importante, la presidencia del Consejo Nacional Electoral a partir del 10 de septiembre del 2025. ¿Considera que es viable entregarle eso por parte del Partido Liberal? ¿Considera porque es una de las propuestas que está dentro de la mesa de negociación? Mire, lo que está claro es que la ley electoral señala que en la primera reunión del Pleno van a decidir el orden de precedencia en la presidencia. Entonces, por tanto, en este momento, ¿quién es la presidencia? Pero entonces, ¿usted considera que se va se debe de volver a conformar? No, eso ya se dio. Es decir, es que Ana Paola Hall es una consejera, sí, pero quien la va a sustituir, y además la va a sustituir por el tiempo que queda. Correcto. Que le queda a ella. O sea, es una sustitución. Es una sustitución, y por tanto, si a Ana Paola Hall le toca mañana ser presidenta y renunció hoy, la persona que la sustituye mañana tiene que ser presidenta del Consejo Nacional Electoral. Porque es que es una decisión que ya se tomó y además lo dice la ley. Punto. No es una cuestión de que si yo quiero, no, lo que dice la ley. Pero hay otro punto también. El diputado Toscano tiene una inhabilidad constitucional. Sí. O sea, tiene una prohibición. Y aquí es un punto que, de hecho, acabo de publicar una reflexión sobre eso. Hay un punto en el sentido de que la Constitución de la República no establece lo que le llamamos un periodo de enfriamiento. Es decir, la Constitución de la República y el artículo 34.6 de la Ley Electoral solo dice que no podrán ser personas consejeras quienes ostenten un cargo o sean nominados a un cargo público o estén ostentando un cargo público. En este caso, él tiene la doble inhabilidad. Sí, porque va de candidato y es diputado. Exactamente, es lo que dice. Punto. Pero la pregunta es, entonces, ¿él puede renunciar hoy y ser elegido mañana? Si nos vamos a la literalidad de la ley, sí, porque evade la prohibición constitucional. Ahora, ¿cuál es el fin de esa norma que dice que estas personas no pueden ser consejeras? Evitar los intereses partidistas. Claro. Y como dice el artículo 51 de la Constitución, garantizar que el CNE sea un órgano autónomo e independiente. Entonces, de acuerdo con la literalidad de la norma, sí puede, pero de acuerdo con la finalidad de la norma,
eso se llama un fraude constitucional, porque lo que él está haciendo es renunciando para burlar la prohibición constitucional. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces eso me parece grave. El problema es que hay un vacío en la Constitución y en la ley porque no dice nada. ¿Y cómo se puede llenar ese vacío? Y aquí la primera, que me parece que es un riesgo para el proceso electoral. Si él renuncia hoy y lo eligen mañana, de acuerdo a la literalidad de la ley, es técnicamente posible, pero de acuerdo a la finalidad, es un fraude a la Constitución. Cualquier persona puede presentar una impugnación de ese nombramiento y romper el proceso. Y dejar que sea el Tribunal de Justicia Electoral el que interprete si se puede hacer esa cosa o no. Y eso pone en riesgo el proceso. Y el otro mecanismo es apelar a la ética, en este caso del diputado Toscano, porque que reflexione personalmente si lo que va a hacer, si renuncia, lo está haciendo para burlar la prohibición constitucional. Porque si es así, creo yo que debería de reflexionar en virtud de su ética personal si lo que está haciendo es ético en términos constitucionales o no. El problema es también que en la situación que vive el Partido Liberal, cuando tu principal mujer o hombre, tu principal pieza dentro de un proceso electoral a 4 meses, se te baja del barco, creo que eso ha puesto un poco en jaque, no tanto al partido, es a tener un árbitro o un representante dentro del Consejo Nacional Electoral, porque eso es clave para ganar toda elección. Sí, el asunto es que está claro, que no podemos ignorar que el Consejo Nacional Electoral es un pastel que se lo ha repartido libre, nacional y liberal, punto, y eso está claro, y me parece a mí, y voy a seguir insistiendo, no solo en esto, en otras instituciones, vergonzoso. La pregunta es, en ese Partido Nacional, Partido Liberal de Honduras, que es un partido que incluso quienes son del Partido Liberal hablan del grandioso Partido Liberal, no hay ninguna persona que tenga las capacidades, que tenga las habilidades para integrar el Consejo Nacional Electoral sin que en términos de finalidad de la norma constitucional implique evadir una prohibición constitucional. Pregunto. Es que debe haber, pero no hay ninguno que tenga la confianza del candidato presidencial. Entonces ahí es donde entonces volvemos siempre al mismo punto, que todo es la parte de mucho del interés político. Con estas condiciones y con lo último que hemos escuchado de la aspirante a presidencia de la República, Rixi Moncada, que establece que no van a dar ningún tipo de aprobación para que sea aceptado Toscano, mientras, así lo plantea ella, mientras esta situación que hemos analizado del TREP no sea modificada, entonces por ahí andaría el proceso de negociación. ¿Cree que se puedan llegar a verdaderamente establecer la posibilidad de eliminar esto o buscar una mejor verificación para que los 3 partidos queden satisfechos y así darle el representante al Partido Liberal, o esto se va a seguir agudizando y prácticamente Ana Paola Hall va a tener que verse obligada a llevar el proceso electoral? Sí, primero a mí en lo particular me parece deshonesto por parte del Partido Libre, porque siendo en términos prácticos, es decir, se repartieron el pastel hace varios años y en esa repartición del pastel implicaba un consejero para el tripartidismo. Sí. Y entonces en términos así fríos, y me da asco decirlo, ahora que renuncia la doctora Hall, pues le corresponde al Partido Liberal y por tanto con los que el Partido Liberal acordó repartirse el pastel deberían de darle su pedazo de pastel. Sí. Así de simple, lo cual me parece vergonzoso del tripartidismo, ¿verdad? Y esto nos vuelve o nos lleva a lo mismo que usted decía, que el problema de fondo es lo político, porque imaginémonos, si Toscano es nombrado ahorita y llega al Consejo Nacional Electoral y no resuelven lo que dice el dictamen jurídico de la asistencia legal, no vamos a resolver el conflicto. Por eso es que yo decía que la salida de Ana Paola Hall no resuelve el problema, más bien lo puede incluso enquistar más. Y en ese sentido, aquí hay una hoja de ruta para resolver el problema jurídico. Uh-huh. El problema es que no es un problema jurídico, es un problema político del tripartidismo. Y no sé si fue cadena al final o la exposición que hizo el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, con respecto al análisis,
¿Le parece que es objetivo tomando en cuenta que él es candidato a un cargo de elección popular? Mire, yo como ciudadano independiente, sinceramente, aunque respete las opiniones de cualquier persona que esté en el ámbito del poder público o que esté o que forme parte de partidos políticos, yo todo lo veo con lupa. Además, yo soy investigador, de eso me he dedicado ya casi 3 décadas. Y en ese sentido, yo como investigador siempre digo, mi papel es problematizar. Entonces, todo lo que pueda decir Luis Redondo, la oposición, la propia Corte con sus sentencias, el dictamen, yo hice un análisis al respecto. No es que me lo creo, simplemente hago el análisis y me doy mi propia opinión. Entonces, por tanto, todo lo que pueda decir cualquier persona en el ámbito político o público, yo siempre lo voy a ver con duda. Lo que sí está claro es que para mí hay una salida jurídica muy clara, pero que desafortunadamente aquí es un asunto político. Y esa salida jurídica, aparte de eliminar, por ejemplo, o hacer caso a lo que tanto ha pedido Libre, a cambio de una mejor verificación, porque eso está claro, la considera que es viable poderla encontrar, porque aquí como que el problema es quién va a controlar las juntas receptoras de votos, quién me va a mandar esa junta receptora, esa acta con un 9 y era un 0, y por eso comenzar a presentar esos datos, que esos datos son irreales, que va ganando uno, que después pierde el otro, que el otro saca sus actas y que en las actas él va ganando. Entonces, ese tipo de situaciones van a poner en precario, y el 1 de diciembre aquí va a estallar un problema mayor, pues, porque eso es lo que se debe prevenir hoy. Para eso es que gastamos $200 millones, para que la gente tenga resultados y que diga, no, perfecto, yo sigo adelante y ganó mi partido o perdió mi partido y eventualmente en 4 años nos vemos. Sí, totalmente de acuerdo. El asunto es que el CNE, está facultado para tomar todas esas medidas que usted menciona. Todas las posibles, todas las que nos puedan, primero, garantizar que haya confianza entre ellos mismos, ¿verdad? Entre los partidos, de decir, bueno, ahora sí, con esto estamos bien para irnos a la competencia. Luego, hacia lo externo, hacia la ciudadanía, porque la gente no confía en el CNE ni en los partidos políticos. Y a pesar de eso, de acuerdo al sondeo de opinión pública, el ERIC SJ, 8 de cada 10 va a ir a votar en noviembre, a pesar de esa desconfianza. Entonces el CNE tiene que hacer eso. Ojo, pero todas esas medidas que toma tienen un marco de acción. Es como el partido de fútbol. Cuando usted va a jugar un partido de fútbol hay unas reglas. Sí. Y hay un árbitro, obviamente. Y usted sabe que en un partido de fútbol hay una cancha que tiene unas líneas blancas y que usted no puede salirse de esas líneas. Cuando usted empieza a jugar la pelota fuera de la línea blanca, eso ya está. Ya está fuera. Bueno, pues el CNE, ¿cuál es la cancha del CNE? Perdón. Sí. La cancha del CNE, ¿cuál es? La Constitución y la ley electoral. Sí. Entonces, pueden hacer todo para garantizar un proceso limpio y transparente, siempre que jueguen dentro de la cancha que representa la Constitución y la ley electoral. Y el afán también de los partidos es que el árbitro que vaya a dirigir este proceso electoral no le vaya a salir como Barstone. ¿Se acuerda de Barstone? El que perjudicó a Honduras contra México, que 8 minutos tenía que dar de suplemento, dio 12. Nos empataron, fuimos a penales y dijo que se repitieran 3 penales. Entonces, por eso es que el árbitro... Y apagaron las luces del estadio, además, por un tiempo. Por eso es que el árbitro es tan importante en absolutamente todo, para poder garantizar que si te van a vencer, y lo hacemos esta analogía en base al fútbol, para que la gente también lo entienda de forma más práctica, es que también el árbitro debe tratar de ser el menos protagonista en los procesos electorales. Y usted ha dado un punto con el que yo estoy totalmente de acuerdo, y el problema es que el árbitro también es jugador. Aquí el CNE es juez y parte. ¿Por quién es el CNE? ¿Quiénes son las 3 personas que están ahí? Marlon Ochoa es de Libre, militante de Libre. Ana Paola Hall, militante del Partido Liberal. Sí. Y José López, del Partido Nacional, militante del Partido Nacional. Entonces, resulta ser que el árbitro, que debería de ser, como dice el artículo 51 de la Constitución, autónomo e independiente, yo creo que la ciudadanía entiende perfectamente que estas 3 personas, que yo no niego, y además yo cuando miré cómo estaba integrado el CNE, me fijé únicamente en las capacidades que tienen estas personas. Yo dije, son personas muy capaces, sí, pero en el fondo son militantes del tripartidismo. Entonces resulta ser
que el tripartidismo en esta competencia futbolera electoral son juez y parte. Y por eso es lo que tenemos aquí con el conflicto. Y es que es bien complicado también porque usted llega a esa posición como representante o te pone un representante del partido político a que cuides ese 33% del pastel, lastimosamente. Pero, como dijo usted, es lo que tenemos. Lo interesante y lo que sería ideal es que prive el interés por el país, porque a la larga a ningún partido político le va a servir decir que ganó el 1 de diciembre si aquí la gente está completamente inconforme o con niveles bien bajos de popularidad. Sí, y mire, por eso es que la palabra consenso, que está establecida en la ley electoral, es muy importante, porque cuando hablamos de consenso implica negociación, implica diálogo, implica llegar a acuerdos, implica hablar. El problema es, y lo hemos visto en los medios de comunicación, como, creo yo, con excepción de la doctora Ana Paola Hall, pero hemos visto cómo los consejeros, el consejero Marlon Ochoa y la consejera José López, o sea, es que se insultan, se descalifican mutuamente. Yo no he visto a la doctora Hall haciendo eso. No, si estoy equivocado me corrige. Pero a mí me parece lamentable. Sí. Y claro, si estas personas que deben de jugar un papel, demostrarle a la ciudadanía que es posible dialogar con respeto, de escucharse con respeto, para llegar a consensos, como lo dice la ley, entonces, claro, más bien lo que están haciendo es abonar a la polarización que hay en la sociedad. No, y ahí, por ejemplo, meterse con los hijos de la gente. Con los hijos y además comentarios machistas, por ejemplo. Yo escuché al consejero Ochoa hablando de sus relaciones con la consejera que le hacía falta. O sea, a mí eso me parece lamentable y condenable, y refleja nuevamente la partidización de un órgano que debería de ser independiente e imparcial. Y ojo, incluso uno podría aceptar que está bien que fueron parte de los partidos políticos, etcétera, pero que cuando lleguen ahí se quiten la banderita de su partido y, como dice usted, que representen los intereses de la sociedad y que se quiten su ideología y que se quiten del corazón el color político que tienen y tomen decisiones, incluso decisiones que sean ingratas con sus partidos políticos, porque lo que deben garantizar no es el 30-33%, como dice usted, que le corresponde del pastel, sino el 100% que le corresponde al pueblo hondureño. ¿Considera que una reunión entre el presidente Zelaya, Salvador Narrala y Tito Afura podría llegar y salir de ahí humo blanco para desentrampar el cronograma electoral y poder llegar a una posición? Porque, como le digo, aquí cada quien van a presentar, cada abogado y cada grupo de abogados también tienen su teoría, entonces a la larga todo pasa por un acuerdo político, lastimosamente. Sí, no por el respeto de la ley. Lo que hay que preguntarnos es si estas tres personas son los dueños de los partidos políticos, que en el caso de Mel Zelaya yo creo que sí. Sí. Entonces significa que... Y Tito ahorita dirige el partido, sí. Salvador de repente es el que esté un poquito en desventaja. Claro, entonces la pregunta es... pero tiene el respaldo de Popular, que eso le abona muchísimo. Bueno, también... Claro. Tiene que poner, no, porque ningún diputado se va a poner en contra del candidato. No, claro, pero también hay a menos que, bueno, aunque siempre hay uno que otro que se baja del barco cuando ya siente que va a llegar a puerto. O bueno, recordemos lo que acaba de pasar en Olancho con los 21 candidatos a alcalde, o sea que hay que matizar eso. Pero mi pregunta es si realmente estas tres personas, por aquí se trata de quiénes son los dueños de los partidos políticos y esos son los que se están sentando ya. O sea, yo creo que hay que ser, digo por mí, que sería ingenuo de mi parte creer que primero que ya no están sentándose a negociar, primero, y que todo lo que estamos viendo ahora forma parte de las presiones que son necesarias para esa mesa de negociaciones en la que está. Y otra vez, ¿verdad? No hay que satanizar las negociaciones, sin duda. El problema es que esas negociaciones se hacen de espaldas de la gente y además la élite política de este país nos empuja, porque, mire, lastimosamente, las personas de a pie, o sea, a mí me da pena que se pasan peleando por partidos, por candidatos, y lo acabamos de ver ahora, por ejemplo. Los tres partidos políticos ya han tenido su narcovideo, y la gente se pelea por esta, y además las incoherencias, porque cuando se trató del narcovideo de Carlón,
muchos medios de comunicación la abordaron de diferente manera y se exigieron renuncia, bla, bla, y ahora cuando es el de Vida Bermúdez, entonces ya no, entonces ya no tiene que denunciar, renunciar, entonces que pobrecito lo engañaron. Entonces hay una incoherencia tan grande y desafortunadamente me parece a mí que la gente tiene que abrir los ojos y dejar de pensar con la bandera partidista, sino que tiene que ver realmente las personas que están en los partidos políticos y en las poquitas candidaturas independientes para tomar decisiones. Bien, abogado, le agradecemos que nos haya acompañado este día aquí en el podcast del Confidencial HN. Gracias por sus valoraciones, por su análisis, y esperamos que todo el público que nos está viendo pues haga y saque sus propias conclusiones en torno a cuál es la situación política de nuestro país, la crisis que se vive en el Consejo Nacional Electoral y cuáles podrían ser las eventuales rutas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, hasta aquí el podcast del Confidencial. Quien les habla, Fernando Martínez, se les da las gracias por habernos acompañado. Será hasta una próxima emisión. Pase una feliz noche. Chao.